Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Perdón por iniciar tarde, pero pues se hace lo que se puede, ¿verdad? Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a iniciar este servicio, hermanos. Rey de Gloria, venimos ante ti en esta hora, Señor, agradecidos, Padre, por este hermoso día, esta hermosa tarde, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que antes de iniciar estas alabanzas, Señor, limpies nuestros labios, nuestro ser, Señor, para que esta alabanza pueda ser acepta delante de ti, Señor. Padre, ponemos en tus manos todo lo que se va a llevar a cabo en este servicio, para que siempre tu nombre sea exaltado, Señor, y que no haya estorbo, Padre Santo, que impida, Señor, que llegue tu palabra a los corazones, Dios mío, del oyente. Así que, Padre, por favor, ponemos todo en tus manos. Te pedimos que traigas conmigo a los que vienen en camino, Padre, y que se vengan a regocijar con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso que ha obrado en los grandes profetas de la antigüedad y todavía sigue actuando en nuestras vidas con gran poder. Amén. Amén. Con sus palmas, vamos, sigan este ritmo, vamos, todos. Y van a decir, omnipotente. Repita conmigo. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Lo demás. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Vamos. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Con tu poder y brazo fuerte descifraste. El mar se abrió, el pueblo se contaminó. Dios se Abraham, Isaac, Dios te cantó. Yo soy tu hijo proclamándote Señor. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Con tu poder los muros se derribaste. Eres oro, fuego del cielo descendió. Dios te Abraham, Isaac, Dios te cantó. Yo soy tu hijo proclamándote Señor. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Y omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. Alabamos al que vive, al que reina para siempre. Hoy estamos tocando puras canciones viejitas, así que conmigo, a ver si se acuerdan de esta. Al que vive, se alabanza, al que vive, al que reina, se honra, se alabanza. ¿Los que saben? Al que vive, una vez más. Al que reina, se honra, alabanza. Al que reina, se honra, alabanza.
Que el Señor siempre ponga aceite en nuestras lámparas, en nuestra alma, para que ese fuego esté siempre ardiendo y estemos gozosos, estemos empoderados en el Señor para siempre seguir adelante y no echarnos para atrás. Aunque nos caigamos con raspones, nos levantamos en el nombre del Señor y seguimos adelante. Amén. 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 Póngase. Que levante sus manos al cielo y cierre sus ojos. Es una señal de decirle: Dios mío, estoy rendido a ti. Aquí me estoy presentando ante ti, rindiendo mi corazón, rindiendo mi ser. Estoy dispuesto a que tú cambies mi vida. Te necesito, Señor. Con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Una vez más, todos fuerte. Con mis manos para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy.
necesidad me responderás, porque me amas, y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos te me presento ante ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Esta es una oración, dígase una vez más, dígale. Y vamos de matar hacia ti, que lo escuches al cielo. La fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas, Señor, y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Dígale, Señor, aquí estoy. La razón por la que hemos decidido servir al Señor es, o venir a sus pies, es por nuestro amor a Él. Sé de que a veces pensamos, llego todos los domingos, me siento en el mismo lugar, pero ese no es nuestro propósito en este mundo, en este planeta como cristianos. En nuestro diario caminar debemos de predicarle a alguien, hablarle a alguien, compartir. De nosotros depende que muchos puedan ver a Cristo en nuestras vidas, y muchas veces fallamos en esto. Pero en esta canción, es una canción muy profunda, la cual les invito a que la tomen como para ustedes, para sí, porque en ella ustedes le pueden demostrar al Señor o pedirle al Señor que Él los use sin reservas, sin nada que en nuestras vidas que estorben nuestro servicio y nuestro amor por Él. Así como está, cierra sus ojos al Señor y dígale: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré.
yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en el vivir si no es para ti. Fuerte, y yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Y en tus manos, Señor, como el barro, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, y yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Y yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Una última vez. Yo lo haré. Te serviré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Hoy tienes una palabra para nosotros, Señor. Unge los labios de tu siervo, Padre, para que podamos recibir, Señor, tu palabra y poder atesorarla y ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, Padre, para que podamos estar fuertes, Señor, y seguir con nuestra batalla, nuestra lucha, y seguir caminando en pos de ti, Señor. Así que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a hablar sobre Jesús después de la resurrección. ¿Ok? La semana pasada empezamos el tema de la resurrección y les comenté de los dos grupos de personas que había. Aquellos que habían olvidado la palabra de Dios, las palabras de Jesús, cuando les dijo que Él iba a morir y a resucitar al tercer día. Y de aquellos que no creyeron no creyeron en la palabra que Dios les había dado. Y recuerda que estamos hablando de las mujeres y los apóstoles cuando ellos escucharon de la resurrección. Hasta ahí llegamos la semana pasada. El día de hoy continuando con el tema de la resurrección, porque sabemos que la resurrección de Jesús no fue el final de todo, ya que Jesús, después de morir, Él se apareció ¿por cuántos días? Por 40 días se estuvo apareciendo a varias personas aquí en la tierra. La pregunta es, ¿por qué? ¿Era necesario que Jesús estuviera aquí 40 días después de haber muerto y seguir apareciendo, seguir enseñando lo que vamos a ver? Hay muchos versículos que traigo para compartir, espero que me puedan seguir en la secuencia. El primero es Hechos capítulo 1. Versículo 1, y escuchen lo que dice Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo,
Lucas se refiere, cuando habla del primer tratado, se refiere al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, fue el primer tratado de él. Y dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Literalmente el Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Jesús al cielo, en Lucas capítulo 24, ahí termina. Dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber muerto se presentó, escuche bien, vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas incuestionables, pruebas que no dejaban duda, no dejaban ninguna duda de que Jesús había resucitado, de que él estaba vivo. Dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que les recuerdo va a ser nuestra siguiente serie. En el mensaje de hoy quiero hablar sobre por qué se quedó 40 días más. ¿Qué hizo? ¿Era necesario que él estuviera aquí en la tierra todo ese tiempo? Miren, le quiero hacer una aclaración. Con la muerte en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados, ¿ok? Al morir Jesús en la cruz, Él pagó la deuda que había por nuestros pecados. No quedó ningún balance. La cuenta fue saldada en su totalidad. Escuchen lo que dice Pedro sobre esto. Dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que lo que ocurrió en la cruz había sido destinado antes de que este mundo hubiera sido creado. No fue sorpresa. Dios no va planeando al día a ver qué es lo que va saliendo. Todo fue de acuerdo al plan de Dios. Desde que entró a Jerusalén, vimos la semana pasada a su crucificación, todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Pablo dice a los corintios: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, haciendo referencia a Isaías capítulo 53. Entonces, de nuevo, con la muerte Jesús pagó por nuestros pecados. Ahí quedó todo saldado. Hebreos dice, haciendo referencia a Jesús, dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, el plan de salvación o la salvación del mundo se había cumplido. Todo. No le hacía falta nada y ni le sobraba nada. Estaba completamente cumplido el plan de Dios. Ahora, escuche lo que Juan escribe sobre los últimos instantes de Jesús en la cruz. Fíjense lo que dijo Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la palabra consumado significa que ya estaba completo, ya estaba cumplido, ya estaba finalizado todo, ¿ok? Dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja a los soldados y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. De nuevo, está todo hecho, ¿ok? Ya está finalizado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Quiero que entienda que al morir Jesús en la cruz, Él pudo fácilmente, sin ningún problema, ascender al cielo, sentarse a la derecha del Padre y quedarse allí tranquilo. Su misión aquí en la tierra había sido cumplida con la muerte en la cruz. Fíjense lo que dice Filipenses: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y la muerte en dónde? En la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él nos reconcilió con Dios. La muerte de Jesús
nos reconcilió a todo el mundo con Dios. Mira lo que dice: por cuanto agradó al Padre que en él, o sea Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Y a ustedes también, dice Pablo, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras. Ahora, dice, con la muerte de Jesús, los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Vemos pues de que la palabra nos enseña que en la muerte de Jesús se cumplió todo. Inclusive cuando Pablo le escribe a los corintios hablando sobre la última cena, Pablo les dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué es lo que vamos a proclamar? La muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Entonces, cuando nosotros participamos de los elementos, no estamos proclamando la resurrección de Jesús. Dice Pablo, van a proclamar la muerte de Jesús, ¿ok? Estamos proclamando la muerte. Entonces, si todo está basado en la muerte de Jesús, ¿por qué tuvo que resucitar el cuerpo de Jesús y andar aquí por 40 días si ya no era necesario? Si todo estaba cumplido. Bueno, había algo que había pasado. No sé qué. Recuerden, la resurrección de Jesús había sido desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba todo ordenado por Dios. No fue algo de sorpresa. Pero va bien. Yo pienso que Dios conoce los corazones de los hombres y por eso dijo: es necesario que Jesús esté 40 días más. Romanos 4:25 dice: ¿por qué fue necesaria la resurrección? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. ¿Ok? En pocas palabras, justificar es declararnos justos ante Dios. ¿Ok? Esa es la justificación. Y para que yo sea declarado justo, debo de tener ¿qué? Debo de tener fe. ¿En quién? En Jesús. En otras palabras, la fe es la condición sobre la cual recibimos la justificación. Yo tengo que tener fe en todo lo que ocurrió, en la resurrección de Jesús, en que Él no quedó muerto, sino que está vivo, para yo poder ser justificado. Somos justificados. ¿Por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no se hubiera quedado 40 días más aquí en la tierra, mire, y apareciéndose a cientos de personas, yo creo que hubiera sido imposible que las personas de aquel tiempo y aún nosotros en este tiempo tuviéramos fe en lo que Jesús dijo. Yo creo que hubiera habido mucha duda en que si realmente Jesús era el Hijo de Dios, si realmente era el Mesías, si realmente era el Salvador del mundo. ¿Cómo el Salvador del mundo que vino a darme vida, cómo es que ahora Él está muerto? Entonces era necesario pues ese tiempo que Jesús pasó resucitado aquí en la tierra. Había dos cosas que impedían o que iban a ser piedra de tropiezo o trabas para que la gente creyera en la resurrección de Jesús. ¿Cuáles eran estas? La primera, si eran las mentiras o fueron las mentiras difundidas por los líderes religiosos sobre la desaparición del cuerpo. Mire, Mateo dice: mientras ellas iban, póngase en su mente, está el sepulcro, están las mujeres que fueron a ver a Jesús el primer domingo, y están los soldados, los que estaban haciendo la guardia. Cuando las mujeres se les apareció el ángel y le dijo: ve y dile a los discípulos que Él los espera en Galilea, ellas salieron del sepulcro y fueron hacia los discípulos. Mientras ellas iban, al mismo tiempo
estos soldados van y se dirigen a otro lugar, ¿ok? Entonces, va la verdad y va la mentira al mismo tiempo. Quiero que veas esto. Dice, y aquí unos guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y ellos llegaron contándolo, la piedra estaba removida, el ángel se apareció, unos varones, y dijeron que Jesús había resucitado. Esto fue lo que ellos contaron, ¿ok? Pero miren lo que pasó. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Para que ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Quiere decir que el chisme o el mitote que se iba a empezar a regar era que Jesús no resucitó. Sus mismos discípulos vinieron y se lo robaron, se lo llevaron y no pudimos hacer nada. Así que si ellos dicen que resucitó, no les crean. Era esa una versión que ellos tenían, que que no se podía quedar así. El otro obstáculo que existía para que la gente creyera realmente en la resurrección de Jesús, bueno, eran simplemente las palabras de María, de las mujeres. Miren, cuando ellas llegan con los apóstoles, van y les dicen, Jesús ha resucitado y los está esperando en Galilea. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron, pero aún así, unos que dudaban, ni viendo, creyeron. Ahora sí, si ellos dudaban, estas personas que estuvieron con Jesús, que lo conocían bien, si ellos dudaban de que Jesús había resucitado, imagínense qué hubiera sido de los demás, qué hubiera sido de nosotros el día de hoy. Bueno, si ellos que lo conocieron bien no están seguros si era Jesús o no, yo creo que nosotros en la actualidad el cristianismo sería como cualquier otra religión. Sería como los inventados por los budistas, Mahoma, todos los musulmanes que tienen a su Dios, pero su Dios está muerto. Lo mismo ocurriría con nosotros si esto se hubiera quedado así. Durante 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra, resucitado, ¿qué fue lo que hizo? Reafirmó la fe de ellos, de los discípulos, de todas las personas a las cuales Él se apareció. Lucas nos dice que Jesús se presentó vivo, ya lo leímos, con muchas pruebas que indubitables. O sea que cuando Jesús se presentó, a las personas que se les presentó, no tuvieron después ni la menor duda de que era Jesús. ¿Ok? Era importante. El propósito de él es, me voy a presentar para que no tengan duda de que estoy vivo, dice Jesús. ¿A quién se presentó Jesús? Bueno, Pedro nos dice, no a todo el pueblo, o sea, no a todos, sino a testigos que Dios había ordenado de antemano. O sea que cada persona que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado, no crea que fue por casualidad, no crea que fue por, me encontré en una esquina a Jesús ahí, casi chocamos con él. No, todo había sido ordenado de antemano por Dios. Dios había elegido a las personas a las cuales Jesús se les iba a presentar. Todo estaba bien planeado. Ahora, vamos a ver el orden de las apariciones de Jesús. Las que vemos en la Biblia. ¿A quién se le apareció primero? ¿Quién fue el último? Vamos a ver, tratar de seguir una secuencia y vean lo que ocurrió. ¿A quién fue la primera persona que Jesús se le apareció? A María Magdalena. Habiendo resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Solo imagínense las cosas que esta mujer hizo o dijo cuando estaba endemoniada. 7 demonios tenía esta mujer. Mire, yo me imagino que cuando la gente la veía en la calle, a María Magdalena, yo me imagino que la señalaban por, esa mujer está endemoniada, esa mujer
O sea, yo imagino que la gente le sacaba la vuelta a María Magdalena. No traían un récord muy limpio que digamos, 7 demonios, imagínense cómo debe haber actuado. La gente la conocía bien. Y una vez, y tal vez cuando María, porque sabemos de que cuando Jesús expulsó los 7 demonios de ella, María Magdalena empezó a seguir y a servir a Jesús. Fue de las mujeres que estuvieron con él. Yo me imagino, que no está en la Biblia, yo me imagino que cuando María iba con Jesús y los discípulos caminando por las ciudades, por las aldeas, yo me imagino que la gente que conocía a María, que conocía su pasado, que conocía lo que había hecho, yo pienso que le decían, mira, ahí va la endemoniada, este Jesús no sabe ni con quién está. Tal vez Jesús le decía a María, María, no te preocupes. Imagínense los caminando y la gente gritándole, bruja! Maldita! Yo imagino que Jesús le decía a María, María, mira, no te preocupes, déjalos que hablen lo que quieran, total, no es cierto. Mira, María, ellos ven lo de afuera de ti. Jesús le dijo, imagino que le dijo, ¿verdad? Yo te cambié de adentro hacia afuera. Así que María, no les pongas atención, hombre, total, lo que ellos dicen que eres, ya no eres, así que ¿qué te preocupa? Y yo te pregunto, hermano, si alguna vez a usted le ha pasado lo mismo. Gente que conoce tu pasado, que quiere seguir tratándote igual o como te trataban antes, piensan que eres igual. Hay gente que te critica, que te juzga, que se burlan, que se apartan, que te insultan cuando saben que ahora caminas a un lado del Señor. Pero ¿cómo? Si era un borracho, si era un drogadicto, si era un ratero, si hizo aquello. O sea, te quieren hacer como que si todavía fueras aquella misma persona de antes. Si eso ocurre en tu vida, solamente quiero decirte que piensa más o menos lo que Jesús le ha de haber dicho a María. No te preocupes, hermano o hermana. Déjalos que hablen. Déjalos que digan lo que digan. Lamentablemente nosotros no le podemos ir a callar la boca a las personas. Imagínense a María. Nunca piense que Dios no lo usará en su ministerio por las cosas que usted ha hecho en su pasado. Es que yo hice esto y aquello y Dios no me puede usar. Dios usó a María. María tuvo el gran privilegio, el gran honor de ver a Jesús resucitado a pesar de todo lo que había hecho en su pasado. La diferencia es de que ella se arrepintió y empezó a seguir a Jesús. Lo que nosotros hayamos hecho en nuestro pasado no va a interferir en los planes de Dios. Si Dios tiene planes para usted, y yo estoy seguro que los tiene, no permita que la gente de afuera lo desanime. Usted siga adelante. La manera en que les vas a callar la boca a todos aquellos habladores es como actuando conforme a lo que Dios te pide hacer. Si empiezas a actuar como ellos dicen, pues lamentablemente les vas a dar la razón. Necesitamos pues que lo que la gente diga de afuera de nosotros, de usted, no le haga a usted desanimarse a seguir adelante. María, a pesar de su pasado, no quedó descalificada para ser usada por Dios en este instante. Imagínense, María fue la primera que vio a Jesús resucitado y fue la primera que empezó a llevar la noticia de la resurrección de Jesús. Después de María, Jesús se apareció a las demás mujeres que había con ellas. Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas, las mujeres, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Bueno, ellas también lo reconocieron, sin duda alguna, reconocieron que Jesús estaba vivo. Llevamos 2. Antes de darle la tercera aparición, le tengo que dar la cuarta. ¿Ok? Voy a brincar la tercera por un poquito. La cuarta ocurrió cuando Jesús se apareció a 2 hombres que iban rumbo a Emaús. Ocurrió el mismo domingo de la resurrección, unas pocas horas después.
Hablamos de eso la semana pasada. Y dice, sucedió que mientras hablaban, o sea, estos dos hombres, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos reconocieron, ¿verdad?, cuando llegaron a su casa, que Jesús partió el pan. Ellos reconocieron que ese hombre era ¿quién? Jesús. ¿Y qué fue lo que hacen? ¿Qué fue lo que hicieron después de... Es Jesús. No había ni la menor duda de que aquella persona era Jesús vivo. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, levantándose en la misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. No hay duda. Estos dos hombres llegaron anunciando la resurrección de Jesús y no iban dudando. Se nos apareció, pero no sabemos. No, Jesús resucitó. ¿Recuerda lo que dijo Lucas? Jesús se apareció dando pruebas indudables, ¿ok?, de que Él estaba vivo. Entonces ellos dicen, Jesús ha resucitado. Fue la cuarta aparición, pero le dije, la tercera, ¿quién fue? La tercera fue a Simón, a Pedro. Ellos dicen, y también se apareció a Simón Pedro. O sea, lamentablemente de esta aparición no tenemos, la Biblia no nos habla nada de ellas. No sabemos en dónde, ni cómo, ni lo que sucedió. Simplemente sabemos de que se le apareció a Simón Jesús resucitado. La quinta vez que Jesús se manifiesta fue a los discípulos en el aposento alto. La primera vez hacía falta alguien. ¿Quién faltaba ahí? Tomás. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, o sea, los dos hombres que habían ido a Emaús y regresaron, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esto ocurrió el domingo en la noche, mismo domingo en la noche. Recuerda que Jesús les dice, bueno, pues ¿qué hay de comer? Tengo hambre. Y comieron todos juntos, una prueba indudable de que Él estaba con vida. La sexta vez, Jesús se aparece a los discípulos. Esta vez Tomás está presente. Pasó una semana, miren, 8 días después, o sea que fue al siguiente domingo o la siguiente semana, estaba otra vez los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Tomás, al comprobarse que Jesús realmente era quien era Jesús, o sea que era Jesús, recuerda que le tocó las llagas y le puso la mano en el costado. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Dice, Señor mío y Dios mío. Ya no queda ninguna duda de que Jesús ha resucitado, por lo menos entre los discípulos, entre los apóstoles, ya quedó claro. Después Jesús se manifiesta por tercera ocasión a 7 de los discípulos. Ocurre mientras ellos están en el mar de Galilea. Y dice, y sé que es la tercera porque la palabra lo dice. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Recuerden que en esta ocasión de nuevo Jesús les pide comer, hacen un asado, ¿cómo le llaman? Un zarandeado, hacen un pescado zarandeado ahí a las llamas, y Jesús come con ellos. O sea, no hay duda de que Jesús está vivo. Después de esta aparición, la siguiente que tenemos, la encontramos Pablo nos habla en Corintios, dice, después apareció a más de 500 hermanos, todos y cada uno había sido predestinado por Dios para este momento. De 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Quiere decir que había testigos con vida que ellos podían en ese momento testificar de que Jesús había aparecido. Imagínense, durante 40 días algunas de las personas a las cuales Jesús se les apareció ya habían muerto. Después Jesús se manifiesta a quién. Pablo continúa, después apareció a Jacobo. Está hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús. Recuerden que Jacobo era uno de los hermanos que no creían en él, no creían que era el Hijo de Dios, el Mesías.
hasta después de la resurrección de Jesús, cuando lo vieron con vida. Después de este momento, Jacobo se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Fue uno de los que empezó a hablar del evangelio, ¿verdad? Sabiendo que su hermano realmente era quien decía ser el Hijo de Dios. Y después se presentó ¿a quién? Por última vez a los discípulos. Y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y por último, la última aparición de Jesús fue ¿a quién? A Pablo. Pablo dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, cuando él iba rumbo a Damasco. Estas son las apariciones de Jesús resucitado, ya comprobando realmente a todos que él estaba vivo, que había vencido a la muerte. Dos cosas para terminar, dos cosas que Jesús hizo después de la resurrección. Uno, Jesús restauró la fe y la esperanza de los discípulos. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no puedo ser ¿qué? Justificado. Al aparecer, Jesús restauró la fe de los discípulos. Pedro escribió al respecto, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que su fe y esperanza sean en Dios. Entonces, al ver a Jesús resucitado, la fe de las personas realmente creció, y inclusive los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. Y la segunda cosa que ocurrió en la resurrección de Jesús, ¿cuál fue? Envió a los discípulos a compartir el evangelio. Cuando Jesús murió, lo que hicieron los discípulos o los apóstoles fue que regresar a su antiguo ambiente, a la pesca. Fue cuando Jesús se desapareció en esta ocasión. ¿Y qué fue lo que les dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo imagino que era necesario que, si Jesús no se hubiera aparecido, probablemente este mandamiento no existiera. Y tomaríamos el compartir el evangelio a la ligera, más de la ligera de lo que lo tomamos aún en la actualidad, a pesar de que es un mandamiento que Jesús mismo nos da, de compartir la palabra de Dios. Jesús tuvo un encuentro personal con muchas personas, pero todavía hay tiempo para uno más, y probablemente ese puede ser el encuentro que Jesús puede tener contigo el día de hoy. Necesitas realmente creer en que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y mire, así como Dios predestinó a María Magdalena para ser la mujer elegida, para empezar este proceso de llevar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús, a pesar de todo del pasado de ella, Dios también te puede usar a ti. Muchas veces la única barrera, el único impedimento para que Dios nos use, somos realmente nosotros mismos. La incredulidad, la falta de confianza en lo que Dios puede hacer a través de ti, inclusive nosotros mismos dudamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que Dios te puede usar. Permite que Él haga algo grande contigo para su obra. No importa lo que la gente diga, ¿ok? Que le entre por aquí y le salga por acá. Hay gente que lo va a criticar, se va a burlar de usted, lo va a señalar con el dedo, lo van a quitar de su lista de invitados, ya no va a estar ahí en las pachangas, en las parrandas. No importa, usted tiene algo mejor que hacer. Así que usted siga adelante, no se deje desanimar por las cosas del mundo. Lo que ellos festejan aquí en la tierra se queda. Lo que nosotros vamos a celebrar es una gran fiesta en el cielo con nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Y por último, Pablo dice,
Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Y aún seguimos en pecados. ¿Ve lo importante de la resurrección de Jesús para nuestras vidas el día de hoy? Así que sigamos adelante, hermanos, sigamos compartiendo la palabra de Dios. Realmente, mire, el evento que tenemos para el avivamiento, el de evangelización para julio, ¿sabe que? Se lo voy a compartir. Nunca lo hemos hecho. Y en mí hay cierto temor de hacerlo. Porque digo, en la película, los que vieron la película, ¿recuerdan lo que dijeron en la película? Dicen, hacen avivamientos y los únicos que vienen es una fiesta para creyentes. Tengo temor de que eso vaya a ocurrir en este evento que estamos planeando. Que los únicos que estemos presentes seamos nosotros mismos y nos evangelicemos nosotros mismos. Así que es importante realmente que nosotros empecemos a orar por aquella persona, aquel vecino, amigo, compañero que podamos invitar para este día a escuchar la palabra de Dios. Lo que estamos planeando, hermano, no es para ustedes, que quede bien claro, no es para ustedes. Es por las personas que ustedes puedan invitar que aún no conocen del Señor. En la mañana, durante la oración, nuestra hermana, disculpe, ya me pasé, pero nuestra hermana pidió oración por aquellas personas que se están quitando la vida, personas que se están suicidando en la actualidad. Personas que no tienen, dice Efesios, personas que no tienen a Dios ni a Cristo. Dice que no tienen fe ni esperanza en el mundo. Nosotros necesitamos, Dios ya nos eligió a nosotros, gracias por su gracia. Ahora a nosotros nos corresponde ir y compartir. Así que yo le invito a que piense realmente para el evento que se va a realizar en julio, a quién va a traer, a quién va a invitar a conocer del Señor. Así que es una fiesta que no es para usted, está invitado, pero no es para usted, ¿ok? Es para la persona que va a traer en esta ocasión. Así que con eso termino, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por ese tiempo, por tu palabra. Gracias por permitirnos ser parte de tu obra, ser parte, Señor, de expandir tu reino aquí en esta tierra. Ayúdanos a hablar con denuedo, a hablar sin temor, a hablar con valor, a hablar con firmeza, a hablar con fe, compartir lo que tú has hecho principalmente en nuestras vidas, Señor, que es el mayor testimonio que podemos dar, de cómo nos has cambiado, nos has transformado, de cómo aún sigues trabajando en nosotros, Señor. Y si la gente piensa que aún somos, Señor, que aún somos los mismos de antes, Padre, allá ellos. Nosotros sabemos de corazón que tú has transformado nuestra mente, nuestra vida, Señor. Así que no nos vamos a dejar influenciar, no nos vamos a dejar engañar o desanimar por todas aquellas cosas que se puedan decir, Señor. Nosotros vamos a seguir adelante firmes en tus caminos, Señor. Con nuestra mirada puesta en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Así que gracias te damos, Señor, y de antemano ponemos todas las actividades que van a ocurrir, Señor, porque cada una de ellas queremos que tú seas honrado y glorificado, Señor. Que las personas no vengan a conocer la iglesia, que no vengan a conocer a los hermanos, que vengan a conocerte a ti, Señor. Que tú tengas un encuentro personal con ellos, Señor. Que ese sea el fin de todo esto, Padre bendito. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Voy a encontrar
yo he buscado. Voy a encontrar ese lugar donde tu gloria está. Mi anhelo es amarte, mi deseo hallarte, en tu presencia quedarme, quiero más de ti. Mi anhelo es amarte, mi deseo hallarte, en tu presencia quedarme, quiero más de ti. Voy a encontrar ese lugar. Voy a encontrar ese lugar donde tu gloria está. Mi anhelo es amarte, mi deseo hallarte, en tu presencia quedarme, quiero más de ti. Mi anhelo es amarte, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú resurgiste entre los muertos, Padre, con gran gloria y con gran poder, Dios mío, y tú guías nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos bien, Señor.